Muy buenas noches. En esta ocasión, continuando con el trabajo final, yo, Mauricio Mejía, junto a Marco, Nicolás, Dana y Percy, estamos realizando la segunda entrevista al señor Ronald Taipe. En esta ocasión, una entrevista más centrada en lo que es el comportamiento organizacional y la comunicación que hay en la empresa que pertenece, Caja Arequipa. De antemano le agradecemos, señor Ronald, por su tiempo y que toda la información será usada meramente para términos académicos. Mi compañera Dana va a empezar con las preguntas. Bien, bueno, yo voy a iniciar con la primera pregunta, que sería, desde la experiencia de usted en la institución, ¿cómo describiría la evolución del negocio, en este caso Caja Arequipa, y cuáles son los aspectos en su historia y la cultura que esta empresa tiene que considera que la pueden diferenciar en el sector financiero, en lo que sería su rubro? Allá, desde la caja Arequipa, o sea, de un punto ya. Bueno, en lo que es en microfinanzas, hay una evolución bastante marcada, ¿no? Desde la época del 70 más o menos, que empezó, en Dudapest, creo que empezó, no recuerdo bien ahorita, pero empezó la evolución de las microfinanzas como consecuencia, pues, ¿no? De rescatar Europa, pues, de la crisis después de la guerra. Pero ya, bueno, esa es otra historia, ¿no? Ha habido bastantes cosas, pues, ¿no? Desde la firma tradicional, llevar el pagaré, hacerlo firmar, y con la prontitud de que el cliente simplemente venga a ventanilla a firmar, porque ya todo antes lo hacía el funcionario o el analista, pues, ¿no? Esa era la Ujú. innovación en ese tiempo. Ahora hay otras innovaciones, pues, ¿no? Eso ofrecían, en vez de que la banca tradicional tú ibas y te hacían firmar todo, ¿no? Papel, allá, pero en este caso el analista llevaba el pagaré, llevaba el contrato, llevaba la declaración jurada. Y el cliente se acercaba a la ventanilla y en ventanilla ya estaba el expediente con todos los documentos firmados. En ese tiempo eso era innovación, era un paso adelante. Bueno, ahora eso ya no ha pasado, ¿no? Ya las nuevas formas, por ejemplo, ¿no? Las culturas, es decir, cultura llamamos todo aquello que sentimos que esas acciones nos pertenecen o las cultivamos a través del tiempo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos pertenece, no? Ujú. Como caja ahí, por ejemplo, ¿no? Uno de los pilares podría ser el sentido humano que le da la empresa a sus trabajadores, ¿no? Creo que les mencioné en esta cuestión, a veces uno es números, ¿no? Porque de eso Sí. se trata en el trabajo de finanzas. Pero ocurre que a veces las personas se creen números y se vuelven números, porque hay un equilibrio entre la vida laboral y la vida social, ¿no? Pero bueno, eso es otro. Entonces, en ese contexto, eso es, ¿no? Lo que la caja le ofrece, ¿no? De repente un equilibrio, ¿no? Puede ser de repente días compensados libres, fomentación para la ¿cómo se llama? Educación, de repente, si antes era de repente un 20% para una institución educativa, si uno quiere fortalecer la parte académica, de repente ya no es 20, sería 35 o hasta 40 o 50, ¿no? O de repente si llegas a tu meta en el semestre, de repente es todo. No lo sé. Pues esas cosas son las que vienen innovando a través de la evolución de las microfinanzas que las empresas le dan ahora a sus trabajadores, ¿no? A sus colaboradores, a sus socios, como quieran llamarlo, desde diferentes partes de vista que el modelo de la organización la implanta, ¿no? Para desarrollarse. Listo, Eso señor considero Ronald. yo. Bien. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, en cuanto al sector financiero se habla, sabemos que a veces exige cambios rápidos, como usted nos mencionaba en la anterior entrevista, en este caso la pandemia. Y podría decir, cuando existen estos cambios rápidos o te enfrentas a una situación de mucha presión en el área en la que usted se desempeña como líder, ¿cómo suele usted reaccionar a nivel personal? Asimismo, también, ¿cómo describiría su nivel de o su manera de interactuar y comunicar las metas y conectar con las personas de su equipo? En ese lado, por ejemplo, cuando tú dices interactuar con las personas, con respecto a las metas, bueno, partiría de ahí, ¿no? Las metas, les dije, ¿no? Ya les dan la gerencia, luego le dan las gerencias zonales, y luego te dan la gerencia de la agencia, y luego te dan a los grupos de trabajo, y los grupos de trabajo tienen analistas, unidades, ¿no? Ya les dije que la orden va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, primero uno tiene que comprarse la idea como responsable, repito, como responsable de tu área, de tu zona, que se tiene que cumplir porque es un compromiso, ¿no? Ahora, tú te pones a un costado frente a la competencia, frente a otras instituciones que te ofrecen lo mismo que nosotros ofrecemos, o que en este caso la institución mencionada en cuestión es la que ofrece, y la otra institución también te ofrece lo mismo, y la tercera también ofrece lo mismo que la segunda y que la primera, y la cuarta y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace que tú te diferencies de los demás en una situación competitiva, ¿no? Casi, casi canibalística, ¿no? Donde yo pienso que la oportunidad y el tiempo es clave. Por ejemplo, ¿no? Credit Scotia, que ahora lo compró Santander. Tú necesitas el dinero y vas a otra institución, ya no hay problema, pero en la tarde desembolsas. En la tarde, será pues no sé, si lo quieres en la mañana a las 3 de la tarde, pero vas a Credit Scotia, uno, al Banco Al Fin, donde más, compartamos, y el desembolso es en media hora, es en One. Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿no? Tienes que estar en el momento exacto ahí. Entonces, los demás que tienen otro proceso de repente porque no tienen el soporte tecnológico, ¿no? Entonces, ellos tienen que luchar, buscar.
enganchar de repente con lo emocional con el cliente, porque recuérdese que lo emocional impacta más que un número, ¿no? Porque la otra vez les dije, ¿no? en, en retener, en este caso, por ejemplo, al cliente, al trabajador, cualquiera que sea, ¿no? Y yo pienso que esa es la figura en esa situación, cuando es muy competitivo el mercado. Tú tienes que aprovechar el momento, ¿no? Ser oportuno, resolver el problema ya a esa persona. Y para terminar esto que les mencioné al principio, ¿no? Con la prontitud, con la inmediatez. La otra persona cuando le dicen ya, te apuesto que la otra persona tiene una tasa de interés más alta que la otra que le dijo en mediodía. ¿Pero por qué lo tomas si la tasa es más alta? Porque lo quiere ya, lo quiere ahorita. Necesita resolver un problema. Por eso en la prontitud, en la eficiencia, ahí de repente podemos ganar. Y ahora que están entrando, creo que ya se aperturó, otra vez les mencioné que había un banco digitales, ya le dieron la licencia a este banco chino. El, el Noa Bank creo que se llama, pero no sé qué nombre comercial va a tener, ¿no? Todo lo que es digital, menos gente, más procesos, por si van a empezar primero con tarjetas, luego irán, ¿no? Avanzando, ¿no? Ese es por teléfono, chatbot y todo lo que está ahorita en IA, ¿no? Eso van a explotar ahorita, ¿no? O sea, es ya, al toque, tú quieres el dinero, ya en tu celular va a llegar, así como el WhatsApp, perdón, como el Yape, también es una prontitud. Imagínate, ¿no? Te llega, tú solamente pones OK, ya tienes el dinero ya. 1.000 soles, 500 soles, ya lo tienes. ¿Cuánto es la tasa de interés? 120%, la SBS no dice nada. 90%, compartamos. 85% en Credit Scotia, la gente no dice nada, porque lo necesita ya, ahorita. Por eso es la prontitud en que tú resuelves un problema de tu cliente potencial, ¿no? Yo pienso que la inmediatez, la prontitud, estar ahí en el momento exacto, es lo que está primando ahorita, ya que vas a borde con la tecnología. Eso es ahorita. Por decirle a la media hora junto con el otro también, va a pensar, de repente no requiere con la inmediatez y va a pensar, va a razonar más al cliente. Pero el cliente que lo necesita ya, lo va a tomar. Simplemente lo toma. Y es una realidad. Ahora, en las metas, ¿no? O sea, instruirle al personal que cuando uno va y le ofrece, a veces uno despierta en el interés de tu consumidor, de tu cliente, como quieras llamarlo, ¿no? Una necesidad. Es un valor agregado a tu función que no solamente es llevar una invitación para un crédito, ¿no? Cualquiera que sea el destino, que de trabajo, activo fijo, construcción, lo que sea. Tú le estás llevando una invitación, le despiertas una necesidad al cliente. Todo eso es herramientas para que tú puedas, ¿no? Trabajar y liberarte un poco de la presión, porque con eso estás creando un valor agregado al trabajo y tengas más opciones de tener más clientes, más prospectos, como se pueda decir, ¿no? Porque simplemente si te paras ahí y dices, ¿sabes qué? Esta semana tenemos que hacer 10 solicitudes y no sé cómo, pero lo tenemos que hacer. Lo demás, si tú no sabes, lo demás peor no van a saber, ¿no? No le das las instrucciones, pero para que eso necesitas, tú tienes que creerte, ¿no? Estar comprometido de que se pueda poder hacer. ¿Cómo? Ya tú le empiezas a trabajar, ¿no? Dándoles instrucciones, las pautas, ¿no? Creando un plan estratégico que creo que la otra vez le mencioné, ¿no? Con sus diversos matices que tengan los planes estratégicos que pueden haber, ¿no? El SMART y todo lo demás. Eso es básicamente la figura. Claro, y justo cuando usted está hablando de metas, también quería preguntar acerca de las metas mensuales que a usted y a su grupo se le da, ¿cómo prefiere guiarse en lo que serían sus métodos? ¿Podría ser un poco más estructurales y detallistas o se va más al lado de improvisación y nuevas ideas? Y a partir de esta decisión, ¿cómo cree usted que esta forma de su elección influya en la dirección de su equipo en cuanto a el alcance de las metas? Como dije, primero tienes que estar seguro tú de lo que tú le vas a proponer a ellos, los va a involucrar a ellos. Porque si solamente tú te paras y dices que estas son las metas, ellos no te van a creer el cuento. Y ahora las personas que son mucho más volátiles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy 6 meses, un año en una institución y me voy a otra institución. Porque no me gusta. Porque no me gustan sus metas, no me gusta su manera de trabajar. Son muy exigentes, me voy a otro banco, a otra institución. Luego paso a la B y a la C. Entonces, no se queda un capital humano, ¿no? Capital en el sentido de que podemos tener de nosotros, la organización tiene esa pertenencia de los trabajadores o los profesionales a su lado, ¿no? Es un recurso valioso que contamos, ¿no? Es un valor, es un elemento valioso para la organización. Pero entonces, ¿cómo tomamos, cómo le expresamos, cómo ponemos eso en la mesa donde están todos los demás para que puedan tomarlo como suyo, ¿no? Por eso es el principio de que un líder tiene que motivar y convencer de que este es el camino, que es un bien común para todos. Ahora, ¿cómo lo haces? Es diferente, ¿no? Me han leído más fresco que yo a ustedes, ¿no? Estilos de liderazgo, de repente, ¿no? Un poco más acercado a la persona, un poco más acercado a los números. Hay diferentes matices que uno puede buscar en internet o apegarse a libros y citas, ¿no? El asunto es saber mezclar, ¿no? Creo que le dije, ¿no? Uno tiene que ser el DJ, ellos tienen que moverse al ritmo de lo que tú necesitas, ¿no? Que necesitamos a la mitad de la semana o al comienzo de la semana. De repente, como lo enfoco para mi lado, yo necesito de repente solicitudes de montos grandes. No necesito por el momento créditos de tickets o solicitudes pequeñas de 3.000, 10.000, ¿no? Yo necesito de 100.000 para arriba. Es mi requerimiento. ¿Por qué lo necesito? Porque necesito colocar, es un monto grande. Y después de la quincena ya necesito montos pequeños, porque en los montos pequeños la tasa es más grande. Entonces yo puedo jugar entre colocado en cantidad, en volumen, y después mejoro mi tasa, mi indicador.
mi número, ¿no? Números reales en tasa, podrías decir, ¿no? En porcentaje en todo caso. Tengo este porcentaje, ¿no? Mi tasa, porque recuerden que cuando mayor es el capital, por lógica, menor tiene que ser la tasa. Si te dan 100.000, no le vas a pedir, no te van a dar una tasa de 40, pues, ¿no? Te van a dar una tasa mínima de 15 o de 10. Y si te piden 10.000, no te van a dar una tasa de 15, te darán una tasa de 30, 28, 40, ¿no? Entonces tú puedes jugar y con eso tener tus indicadores. Por eso les digo, de acuerdo al matiz, al requerimiento, al estilo de la persona que está ahí, él va a jugar, va a empezar a mover, pero primero tiene que convencerse él tiene que convencer a los demás, tiene que inspirar a los demás, tiene que motivar a los demás, que esto es por un bien común para todos. Generalmente se parte de ahí, ya luego ya se verá si la persona se acerca al grupo, interactúa con el grupo, se aleja de repente porque no le gusta, está cargado, tiene estrés, ya ese es otro cantar, ese es otro, ese es un círculo más alejado de nuestra mesa, donde estamos en diálogo conversando ahorita sobre, exponiendo ese caso, y lo van a encontrar. Bueno, señor Ronald, buenas tardes, buenas noches. Siguiendo la entrevista, la siguiente pregunta sería, pensando en una situación laboral de alta presión o conflictos difíciles en la agencia, ¿cómo usted maneja, cómo usted maneja sus propias emociones en el momento para no perder la objetividad y seguir liderando a su equipo con efectividad? Cuando puede haber de repente, te refieres que puede haber un quiebre de repente, ¿no? En las relaciones, de repente, ¿a eso te refieres? Porque a veces las Claro, o sea, metas, ajá, dices, las metas, cuando usted estaba pasando por un momento difícil, ¿cómo usted no pierde la objetividad para seguir liderando a su equipo con efectividad? claro, ahí te puedo decir, ¿no? La frase, no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿no? Si los números no se están dando para ese día, para esa semana, para esa quincena o para ese mes, tú no puedes ponerte al costado del colaborador o del trabajador a decir, ya, pues no llegamos a la meta, ¿no? No se puede hacer eso. Es como, no sé, un teniente, un cabo, un sargento, ¿no? Ya perdimos la guerra, no podemos avanzar, nos quedamos acá. Es una cuestión de honor para el soldado. Y para un trabajador, ¿qué será? Es donde tiene que demostrar su profesionalismo, tiene que demostrar que es un profesional. En ese momento él tiene que demostrar eso, su valía como profesional para este puesto. Acuérdese, porque el profesional o el trabajador va a buscar el puesto al 90%. Él va. Entonces yo digo, tenemos que demostrar nuestra valía como profesional, porque ustedes vinieron acá, la empresa no los llamó, ustedes vinieron de manera voluntaria. Ya estamos haciendo, despertando en el sentido del orgullo de ser profesional. Y nunca perder la escucha activa, porque tú puedes estar hablando como un director técnico y de repente solamente te escucha. Solo te escucha, pero no te entiende. Es una escucha activa. Está absorbiendo las instrucciones, se está haciendo propias, ¿no? Sus ideas de cómo mejorar esta situación. Y uno no puede encerrarse, como dije al principio, ¿no? Y decir, no, pues ya lo malogramos y no vamos a conseguir. No, así no vayas a conseguir, tienes que ir adelante. Cambia de método en todo caso, ¿no? Existen tantas formas, ¿no? El acompañamiento que le llaman, la mentoría, el feedback, el Big Bang y todo lo que tenga que ver, se tiene que cambiar. Se cambia la forma, pero no el objetivo, acuérdense. Creo que había un curso de, no sé si Insight, ¿no? Innovación. ¿Cómo es? Error, proceso, ¿no? Proceso, error. Si no funciona, lo vuelves a hacer de otra manera y de otra manera y de otra manera. Incluso cuando lo haces bien, si ya lo has hecho bien, puedes decir, si lo he hecho bien, ¿cómo puedo seguir mejorando? Y luego, ¿cómo puedo seguir mejorando? Y así es. Constantemente tienes que tener opciones. ¿Por qué esas opciones? Porque esas opciones son tus cartas bajo la manga ante, ¿qué? Ante la amenaza de la competencia, de lo que ustedes me dijeron al comienzo, ¿no? ¿Cómo se llama? La evolución de las microfinanzas. Ya ahí tienes, hay métodos o formas de trabajo que se han aplicado y sí han dado resultados. Tenemos opción 1, 2 y 3. ¿Entienden? Aún así, las cosas deben funcionar. Entonces, el jefe, el gerente, él es responsable de que las cosas sucedan. Si no sucede, no es culpa del trabajador, es culpa de la persona que está a cargo, porque él es el responsable. Es el responsable de que las cosas sucedan en su entorno. Él tiene que motivar, él tiene que ser el DJ. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora yendo al tema de sus colaboradores, si un colaborador está pasando un mal momento y se siente frustrado o desmotivado, ¿cómo usted aborda la situación para empatizar con él y ayudarlo a gestionar sus emociones sin que afecte el desempeño en el área? Ya, eso es un poco más, más interno con el colaborador, casi un B2B, es casi un espejo. Pero ahí tú vas a encontrar de repente que hay trabajadores que están cerrados o colaboradores que se cierran porque su entorno es así, porque tienen carga en su familia, porque tienen de repente traumas que aún los persiguen y no les permiten desarrollarse como profesional, porque eso puede que esté ocurriendo, ¿no? No tiene de repente el equilibrio o la madurez intelectual que llamo yo, en que puedan separar los problemas de su casa con las obligaciones laborales. Obviamente es bien complicado separarlas, porque cuando tú vas a llevar al trabajo, estás pensando, ¿no? ¿Qué le tocará a mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? Si está enfermo, ya se habrá sanado, le voy a vuelta a dar fiebre otra vez. Mi mamá, ¿qué le habrá dicho el doctor? Cosas como esa, ¿no? No he pagado la luz, ¿no? Cosas como a veces tan domésticas,
pero que influyen, ¿no? Tengo problemas en mi matrimonio, lo que sea, eso lo va a cargar, pero, o sea, hablar con él, explicarle que tiene el apoyo de la organización, que tiene el apoyo de la empresa, es importante. El truco es que él tiene que sentir que primero él tiene el apoyo de la organización, que todo el aparato de la organización está con él, no solamente una persona, porque solamente si una persona nada más está con él, si esa persona se va, los demás no lo conocen o no están con él. Una cuestión psicológica. Ya, si tú lo quieres motivar, traerlo o activarlo para que esté acá, él lo primero que tiene que sentir es que punto clave, la organización está contigo. Todos nosotros te apoyamos, incluso yo. No le puedes decir, no te preocupes, yo te apoyo. Ya pues, a los 2 días te cambian y comienzas de nuevo otra vez. No, la palabra clave es la organización está contigo. Todos te apoyamos, incluso yo. Tienes que, en ese sentido, es manejar personal bastante, hablar toda la noche, creo que son casos tan abiertos, ¿no? Que decir que esa es la receta es bastante complicado, ¿no? Hay que buscar libros, hay que buscar precedentes, ¿no? Pero lo que yo te digo es, conforme la experiencia, ¿no? Y a veces en los cursos mismos de la maestría, sí tenían razón los docentes. Esa parte psicológica a veces ayuda bastante cuando tú mueves ¿cómo se llama? Ese potencial humano, ¿no? Porque todos tenemos potenciales, tenemos habilidades. Cómo las dirigimos o nos estimulan a desarrollarla también es responsabilidad del que está a cargo, ¿no? En ese momento o en su tiempo. Bien, buenas noches, señor Ronald. Continuando las preguntas, ahora haré algunas preguntas sobre valores. ¿Cuáles considera que son los 3 valores personales que orientan su desempeño profesional y de qué manera influyen en el desarrollo de sus funciones? Disculpa, no te entendí. Sí, le puedo repetir. ¿Cuáles ¿Cómo considera que son los 3 valores personales que orientan su desempeño profesional y de qué manera influyen en el desarrollo de sus funciones? te refieres al profesional o a mi persona? Eh, No te entiendo bien. los, los 3 valores personales que orientan su desempeño al momento de su trabajo, tanto de manera profesional, y de qué manera cree usted que influyen en sus funciones que realiza día a día. Bueno, en este caso si lo dirigimos al sector donde estamos, que a veces, como la otra vez le dije, que tiene momentos críticos, tiene momentos, ¿no? De mucho cuidado, de mucha confianza, porque de acuerdo que le dije que a veces se juega, entre comillas, a ser notarios, a ser licenciados, se juega a ser contadores, ¿no? Por la misma información sensible que se maneja. Ante ello, yo considero, ¿no? Yo me considero a mí una persona íntegra. Yo me considero que yo respeto a los demás, ¿no? Yo me considero que tengo el compromiso. Puedo decir de esos tres son mis valores que yo fomento, ¿no? En mi entorno. Entonces, si yo tomo la integridad, el respeto y el compromiso, para mí, esas son mis referencias. Y ya les dije que las referencias laborales o de personas no solamente es cuando tú buscas trabajo, es en el día a día de lo que dicen de esa persona. Esas son sus referencias personales ¿cómo se llama? De ese trabajador, de ese colaborador, ¿no? La integridad, ¿no? Es todo aquello que nos compromete de que como actuamos, somos porque actuamos así. El respeto, ¿no? Yo no quiero que me tengan miedo, yo quiero que me respeten, ¿no? El compromiso. Si yo pienso que lo voy a hacer, me acerco a la empresa y digo, quiero este trabajo porque yo sé que lo voy a hacer y estoy comprometido en hacerlo. Si voy a un proyecto personal, lo voy a emprender porque sé que lo voy a terminar, estoy comprometido. Voy a capear el temporal que me encuentre porque estoy comprometido. Entonces yo pienso que la integridad, el respeto y el compromiso son los valores eh, primordiales para esta área de trabajo. Bien. Ahora, según lo que ha dicho desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales valores que promueven la organización en la que labora y cómo se reflejan en la cultura organizacional? Ahí es como te dije, es la integridad, es clave ahí, por la misma sensibilidad de información que uno maneja, ¿no? Tú puedes de repente, ¿no? Van el término traficar con la información, porque tú tienes información de comerciantes, lo puedes vender, la data a otra empresa, a otros individuos oscuros. Tienes toda la información ahí de esa persona. Teléfono, hasta movimiento, hasta montos, ¿no? Para poder ver si su patrimonio es igual ¿cómo se llama? A su pasivo. Si es mayor, tiene riqueza. Tú tienes información. Entonces, ser íntegro ahí, mostrarte tal como eres. Oye, yo soy respetuoso, ¿no? Yo soy equitativo en mis acciones. Entonces, esa es la integridad, ¿no? Entonces, ser íntegro acá, en este trabajo, en esta área, de lo que es la integridad. La integridad se encaja, es el primero, el cual yo de manera particular, yo me identifico.
cualquiera que sea este valor en cualquier organización, yo me identifico con la integridad, por la misma situación en que uno escogió trabajar en este tipo de trabajo, en la información sensible. Bien, muchas gracias. Ahora cambiando un poco de tema, ¿cuáles considera que son las principales competencias profesionales que posee y que han contribuido a su desempeño en el cargo que ocupa actualmente? Como te dije, cuando uno es responsable por alguien, tiene la responsabilidad por alguien es tu equipo. Que ya tú le agregues ya que seas flexible, que tú tengas la iniciativa, la comunicación efectiva, ¿no? Ya yo pienso que es otra etapa, pero tener la responsabilidad, tener la capacidad, yo pienso que esas son las condiciones que uno debe tener. Porque si tú eres responsable, ¿no? De una zona, de una área, de personas, si tú mismo no eres responsable, no cumples con lo mínimo, ¿cómo vas a exigir en la otra parte, no? No, no, es incongruente, ¿no? Si no tienes la capacidad, puedes tener las ganas, el entusiasmo, pero no tienes la capacidad de repente intelectual, no tienes un soporte académico, o simplemente no te nace nada más. No, está fuera de lugar, ¿no? El cargo que ocupa en ese momento, pues, ¿no? Porque no te va a permitir trabajar en equipo, ¿cómo se llama? Hacer que la comunicación sea efectiva, ¿no? Para todos, ¿no? Buscar o generar iniciativas, ¿no? Porque se van a generar problemas y tienes que tener capacidad para resolver problemas, conflictos y todo lo demás. No, pero yo puedo resolver y soy creativo, sí, pero regresamos al mismo punto. Si tú eres responsable de algo es porque tienes la responsabilidad. Yo pienso que es así. Muy bien, ahora, ¿cree que me puede describir una experiencia laboral en la que haya puesto en práctica alguna de esas competencias para resolver, ya sea una situación o alcanzar algún objetivo como empresa específico? Sí, a veces te toca, por ejemplo, eh, visitar un lugar alejado de repente de la ciudad a 2 horas, a la quebrada, y tienes que salir, no sé, tienes que salir a las 4 de la mañana para que ya estés antes de las 8 que se abre la agencia. Entonces, ahí hay responsabilidad, ¿no? Eh, También he escuchado ahí esta parte a veces que es un poco dividida. eh, Tienes que ir a trabajar y te enteras, no sé, que tu abuelita, tu papá falleció. Algunos no van a trabajar porque le dedican a su familia. Otros van a trabajar porque demuestran que a pesar de las circunstancias, están con su familia. Es ¿no? Un punto para discutir, para conversar en dónde está la responsabilidad, ¿no? ¿Está con tu trabajo o está con tu familia? En ambos lados hay responsabilidad, ojo, y no es cuestionable una de la otra, sino es tener el equilibrio de la responsabilidad, porque uno con la responsabilidad se muestra ante los demás. Oye, ese tipo le está pasando algo malo y aún así viene a trabajar. ¿Es estimulante para la otra persona? Puede que sí, ¿no? Lo tomen, ¿no? ¿No? Entonces, yo digo, ¿no? La parte afectiva impacta más, lo emocional impacta más, ¿no? Entonces, cuando uno está comprometido al trabajo, oye, si tienes que levantarte a las 4 de la mañana para ir a verificar esa agencia que está aquí a 3 horas, a la quebrada, te tienes que levantar porque tienes una responsabilidad. Primero, una responsabilidad profesional. Después, una responsabilidad como profesional, como persona, ¿no? Yo tengo que ir porque estoy comprometido con mi trabajo y tengo que ir. Yo estoy comprometido, tengo que ir porque yo asumí la responsabilidad de trabajar aquí, ¿no? Porque yo tengo la capacidad de resolver problemas y todo lo demás. A veces uno tiene que tomar posturas, ¿no? Entonces, esas son pequeñas experiencias que uno pasa o que uno las ve en estas situaciones. Ahora, pasando con la siguiente pregunta, ¿cuáles considera usted que son los principales factores que le generan mayor presión o estrés en su puesto actual? Y por el contrario, ¿cuál es el que lo motiva más a mantener un alto desempeño al día a día? Hay dos preguntas, ¿puedes repetirme? Sí, no se preocupe. ¿Cuáles considera que son los principales factores que le generan mayor presión o estrés en su puesto actual? Y a la par, ¿qué es lo que más lo motiva a mantener un alto desempeño en su día a día? El estrés siempre va a haber. El estrés ahora que llaman es la preocupación descontrolada, lo que ese es el estrés, ¿no? Antes no se le llamaba así, ¿no? No lo tomaban en cuenta. Ahora hay pastillas para el estrés, ¿no? Pero bueno, no, yo pienso a veces que el estrés es como una energía que te invade, ¿no? Solo tienes que saber direccionar esa energía y convertirlo en entusiasmo. Un poco complicado, pero a veces es un juego de palabras, pero a veces funciona, ¿no? Aquel que tiene, por ejemplo, inteligencia emocional, ¿no? A veces dice, oye, este tipo no paga la cuenta que le he dado, el crédito que se le ha dado, no paga. Y viene otro y dice, este, esa solicitud no ha sido cancelada, le hemos dado el crédito. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y el otro dice, no, yo ya hablé, pero
No hay reacción del señor, no está, no contesta el celular, no para en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro le dirá, oye, pero te veo tranquilo, despreocupado. Yo con esa situación no sabría qué hacer, me volvería loco, estaría despeinado, rascándome la cabeza. Y el otro le dirá, bueno, eh, pero yo no puedo actuar como tú actúas porque yo sé manejar mis estados de ánimos. Tengo inteligencia emocional, no puedo descontrolarme como tú esperas que me descontrole. Pues ahí hay dos posiciones en una misma situación. Ante tu pregunta, entonces, ¿cuál de los dos valdría? El que está completamente descuadrado o desesperado ante una situación de que una persona no ha cancelado a su tiempo una solicitud de crédito, y el otro que tiene la mesura del caso, pero no ha tirado la toalla, simplemente sigue gestionando. Entonces, ¿qué está haciendo? Está controlando sus emociones. Y el trabajo que uno ha escogido para trabajar es eso, de mantener la serenidad en situaciones complicadas. Yo no puedo llevarme el estrés a mi casa. Imagínate que, no sé, llega a mi casa y mis hijos dicen, hola papá, ¿qué más traído? No he traído nada, tengo problemas. Me voy a bañar o ya, por último, ni me baño de cólera y me echo a dormir. Imagínate. O sea, lleva ese problema a tu casa. Entonces, lo tomo de la otra vez que lancé. Eres un número y te crees un número. Ese número es un número, te has creído que eres un número y estás en rojo. ¿Existe la responsabilidad? Sí existe. Yo no digo que no exista, pero tienes que saber gestionar el estrés, que tú mismo lo has dicho. Esa es la situación. ¿Qué se necesita? Inteligencia emocional. Hay varios libros, videos que pueden buscar, leerlos. Y cuando tiene que evaluar o proponer la aprobación de créditos importantes o evaluar riesgos financieros, ¿cómo maneja la incertidumbre en su toma de decisiones? Ya, lo que pasa es que esa es otra área que sí te podría decir, ¿no? Porque si tú me llamas, vas a solicitar, tú estás atendiendo una solicitud de un crédito y tú tienes temor al riesgo, ¿a eso te refieres? ¿Tienes una incertidumbre si vas a tomar la decisión correcta o no de aprobar esa solicitud? ¿A eso te refieres? Sí. Ya. Lo que pasa es que ahí necesitamos tener información. Cuando tú tengas mayor información, tienes mayor opciones de cometer, perdón, tienes mayor información, tienes menor eh, rango de error, porque tus opciones son mayores, tu abanico es mayor. Entonces tu riesgo se minimiza. Puedes tener información de que como paga, información sensible. Existe incluso comunidades o chat de profesionales paralelos al sistema financiero que manejan esa información. Una cofradía, es una comunidad paralela al sistema formal, del sistema financiero. Y uno entra ahí. ¿Cuál es la condición? Compromiso de absoluta discreción. Y tú tienes, si tú necesitas información, entras ahí y encuentras información sensible de ese cliente. Ahí tienes un punto clave para tener esa información, si esa solicitud o ese riesgo tú vas a asumir. Un ejemplo, información sensible para tomar una decisión. Un cliente viene y quiere, no sé, 80.000 soles. Ve que tiene en tres bancos, y te dice que uno ha cancelado y uno está por terminar. Buscas información sensible porque el cliente te va a dar el cronograma de pago. Eso te va a mostrar. Te va a mostrar te va a mandar las capturas de su apps que está pagado. Buscas información y te dice que en otro banco acaba de renovar por 50.000 soles más. En el otro banco esa persona avala a una persona y está pagando con retraso. En el otro lado te dice que el cliente acaba de hipotecar hace 2 días, está bloqueado su propiedad. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes información paralela, ¿verdad? A la que te ofrecieron a ti. Con esa información, ¿tú le aprobarías esa solicitud de crédito? No, porque ya tú tienes información sensible de esa solicitud. Así se maneja en el sistema financiero. Hay informaciones paralelas que no se encuentran ahí. Eso te ayuda a minimizar tu riesgo. Puedes filtrar al cliente, ¿no? Ahí están las páginas. Si su casa está hipotecada, tiene medidas cautelares, tú puedes ver. Hay protestos de pagarés. Si tienes información sensible, maneja, puedes llamar a la Cámara de Comercio. Si hay protestos de pagarés, no sé, de una fratería, de un abarrotero, te hablo por mayor, ¿no? Entonces tú ves ahí si puedes manejar. Tanto mayor información tú tengas, te nutres mejor y tu decisión va a ser más fina, más adecuada va a ser. O puede ser viceversa, ¿no? Encuentras que es un buen cliente que tiene patrimonio. Solo le has hablado una propiedad y su local nada más que tiene. Entras a información, no sé, la puedes buscar, incluso te puedes a tu tiempo y vas al registro público, es una búsqueda de propiedad y encuentras ahí 2 o 3 casas más. Acumulación patrimonial se llama eso, ¿no? Vas y le puedes proponerle, ¿no? Que posiblemente tenga otra propiedad y le digas, ¿no? Que puede hipotecar. No le vas a decir, señor, he encontrado esto en el sistema y usted tiene 3 casas más y puede hipotecar. No, no se le podría decir eso al cliente porque es información sensible, vuelvo a repetir, y he dicho varias veces información sensible esta noche, porque en realidad es sensible. Es mucho cuidado. Por eso el trabajador en el sistema financiero siempre está, ¿no? Sensible, debe tener mucho cuidado en toda la información que se maneja, porque se maneja bastante información. Por eso es que la persona en este trabajo debe ser íntegro y tener la responsabilidad, ¿no? Moral de lo que está haciendo, hace y deja de hacer. Y ahora, en el sector financiero, la precisión técnica es vital. ¿Usted ha tenido alguna experiencia reciente donde un mensaje o alguna instrucción no se entendiera bien debido a barreras institucionales o técnicas? En la parte operativa, sí,
Cuando tú vas a hipotecar las propiedades que están divididas, su lote 1, su lote 2, su lote 3, hipotecas o el ingeniero tasador puede que se equivoque, ¿no? Y tú confías en lo que está haciendo el ingeniero y él dice, estamos hipotecando el lote B, cuando en realidad era el A, y se crea luego un problema, ¿no?, de riesgo operacional, se llama eso, ¿no? Es muy delicado, porque si ocurriera un problema en un no pago, no podrías ejecutar esa garantía. Entonces, cuando no se siguieron las instrucciones, no hubo una comunicación activa, no se verificó la información, nos hemos metido en un problema. ¿Y cómo logró resolver esa barrera de comunicación con su equipo o superiores? Validando la información. Siempre es, ¿no?, valídame, ¿no?, sobre lo que se ha dejado como instrucción. Yo te puedo decir, ¿no?, Enrique o Gustavo, ¿no?, he dejado 2 solicitudes para la hipoteca. Acá hay 3 solicitudes para hacer protesto de pagaré. Me validas la información, cada uno en sus respectivos procesos, ¿no? Los 2 primeros tienen que ir con el ingeniero tasador, luego elaborar las minutas de constitución y todo su proceso, ¿no? Las otras también igual, protestar el pagaré, sacar el pagaré, ¿no?, mandar la carta notarial, cada uno con su proceso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo vas? ¿Me puedes validar? Tú dices, sí, Ronald, dice esto, de esto, punto. De aquello dice esto y esto, ¿no? O sea, en todo caso, se hace el seguimiento, cómo va el proceso, ¿no? Entonces tú le das una validación, le estás dando una confirmación, una conformidad de que el proceso va encaminado de manera correcta, apegada a las normas, los procedimientos, etcétera, etcétera, reglamentos, políticas y todo lo que tenga que ver. Bueno, siguiendo con la entrevista, de temas de clima laboral, ¿cómo describirías el clima laboral en tu equipo de Caja Arequipa y cómo lo miden actualmente? Pero aquí en laboral ahora creo que hay empresas, ¿no? Hay como dos, tres empresas aquí en Lima que hacen, que incluso le dan una, el World Grip creo que es, que le da una cierta categoría. Hasta el año pasado lo tenía, creo que Banco Compartamos, creo que lo tenía. No me he fijado ahorita, de verdad, quién está primero, quién están dentro del grupo, ¿no? Pero hasta el año pasado sí lo tenía claro que era Compartamos. ¿Por qué Compartamos? Porque cuando entraba un trabajador nuevo, le hacían la bienvenida con su pastelito, su quequito, su gaseosa y todo lo demás, ¿no? Empezaban así, con entusiasmo y todo lo demás. Una, dos. Dijeron, ¿sabe qué? No vamos a trabajar los primeros sábados, ¿no? Contentos y felices, todos vivían como el día pitufo, toda la felicidad. Entonces, eso se refleja en una encuesta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De repente, para el Día del Trabajador, día del cumpleañero del trabajador, no viene a trabajar, lo toma libre nada más. ¿Ya? Entonces, son puntos que ellos consideran que estas cuestiones mueven el estado de ánimo del trabajador. Acuérdense que le dije otra vez, el estado de ánimo, ¿no?, en esta situación, en este mercado, es bastante clave, ¿no? Es como cuando tú vas a hacer una cola en el banco y estás, tanto se demora, y justo te toca una encuesta, y pum, te recuerdas de ellos, y pum, 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 le marcan, ¿no? Entonces, ¿no?, entonces, el estado de ánimo de las personas al llegar a la encuesta, ¿no?, es un ejemplo que te doy, ¿no?, alteran, ¿no?, a que sea diferente tu escenario, que te digan, no sé, la señorita María viene a trabajar, nuestra colaboradora, sí, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así, ese es tu sitio, ese es tu área, ¿no? Y ahí te va, hoy en la tarde tienes inducción. Y te mandan por Zoom o tienes que dejar una agencia, lo sientan a 10 que han llegado y le dan las instrucciones, estas son las políticas, no es un procedimiento. Otra forma de darle, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la maestría, también estábamos tocando este punto, vimos un video de clima laboral en Heineken. No sé si lo han visto, de repente ustedes se ha pasado. ¿Le vieron el comercial de Heineken? En Heineken, ¿qué es lo que hace? La cerveza es una auspiciadora de la Champions en Europa, torneo de fútbol. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? Está el entrevistador, el cazatalento que le llaman allá, porque todos tenemos un talento, el cazatalento. Lo empieza a entrevistar a cada uno. Entonces, dentro de la entrevista, como ustedes ya saben, o al borde de la entrevista, ocurren sucesos extraños, solo para ver cómo reacciona este futuro colaborador, ¿no? Que el entrevistador se desmaye, no sé, que lo llamen por teléfono cada rato y el chico se vuelve histérico y el entrevistador, el nuevo trabajador, vea cómo reacciona y eso es parte de para ver cómo reacciona y así. Hasta que al final, cuando son seleccionados 5, ese día para su presentación llegan y le toman de la mano y de la mano los llevan hasta la oficina y le presentan a los 5 y le dicen de que los 5 han sido preseleccionados y le damos una invitación para que vayan al estadio a alentar como invitados, que juega la Champions, juega Real Madrid, va. Y entonces en la pantalla gigante dice, bienvenido Manuelito, has sido seleccionado, muchas gracias por estar con nosotros, te esperamos el lunes. Y todo el estadio se entera, esa es la parte emotiva, ¿no? No, ¿tú crees que, no sé, acá algún banco o la Coca-Cola haría eso? No sé, difícil, ¿no? Uno dice, oye, ¿lo vas a aplicar? No, está loco, ¿no? No funciona solamente en los videos o en las escuelas, ¿no? En las aulas, ¿no? Como locos, son lo que, pero
para ponerlo acá en contexto, es un poco difícil, ¿no? Nuestra propia cultura creo que lo rechaza. Pero entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Esas cosas, esas emociones le dan valor. Entonces, ahí, por eso te decía, ¿por qué compartamos? Porque tenía esos tics, tenía esos puntos que activaban las emociones de los trabajadores. Lo tradicional es que haces reunión de trabajo para presentar tus solicitudes de crédito, ¿no? La reunión es de 3 o hasta de 7 personas, cada uno pone sus solicitudes. Compartamos, no. Todo es por celular. Donde tú estés, estás en una tienda promocionando, estás viendo a un cliente, te detienes por un ratito, te sientas en una banca, te paras en tu moto, entras a tu carro y de ahí, ¡pum!, se activan. No necesitas estar en la reunión, no necesitas ir otra vez hasta la oficina. Donde estés, se activan nada más. Así como nosotros, así de repente, así como un aplicativo que ellos tienen, ya está. Todos comparten, ya está. ¿Entiendes? Entonces, esas cositas hacen, pues, ¿no? Que digan, oye, trabajar acá es chévere. Y tu estado de ánimo dice, entonces le doy like, le pongo un corazoncito. Entonces, esas cosas hacen que se active. Y recuerdo que tenía, si me acuerdo cuando estás haciendo, compartamos esa. Pero ahorita no sé, tendríamos que entrar a chequear quiénes están y cuáles son sus reacciones. ¿Por qué reaccionan así? Porque las empresas consideran, ¿no? De repente las minerías también, las empresas mineras también tengan otros métodos, cosas como esas, ¿no? Bueno, y ahora yendo como una pregunta así más de números, si tuvieras que clasificar el clima laboral de tu área del 0 a 100%, ¿qué porcentaje le asignarías y por qué? Del 0 al 100%, ¿no será del 0 al 10? ¿O del 0 al 20? Bueno, igual se podría, se simplifica, si le pone un 1, pues sería el 10%. Bueno, sí, también del 0 al 10. Le podremos 8, ¿sí? 8, bien puesto. Porque siempre va a existir la molestia, siempre, nunca va a ser perfecto, pues, ¿no? Porque crees que ahora compartamos ya no tiene ese primer puesto, porque tienen que volver a innovar otra vez, de otra parte, ¿no? Trabajar otra vez. Por ejemplo, ahora, ¿no? También han replicado, ¿no? Acá, ¿no? Si llegas a tu meta, tú escoges los 2 primeros sábados que puedes tomar libre. Nosotros hemos cogido que este sábado vamos a tomar libre todo el equipo, entonces ya no vamos, ya hacemos nuestros planes familiares, o nos reunimos en la casa del compañero, ¿no? Como si fuera un trabajo, pero no vamos a trabajar. Entonces veremos el mundial, haremos un pequeño almuerzo, ya entonces se vuelve más íntimo y nos separamos por un momento del trabajo y nuestro estado de ánimo florece, entre comillas, florece, ¿no? Entonces, ahí está de repente ¿cómo se llama? El 8, pues, ¿no? Oye, ¿y por qué no 10? Porque el lunes tenemos que trabajar otra vez, ¿no? Otra vez estamos ¿cómo se llama? Con las exigencias del caso, ¿no? O nos vamos ese día, pero aún recordamos que tenemos pendientes cosas que hacer. Entonces, eso nos incomoda y no llegamos a la felicidad que vendría a ser el 10%, lo óptimo. Eso es el 2% que queda, ¿no? Porque hay algunas falencias, algunos se han implementado. Me dieron el permiso, sí, pero me dijeron que el lunes tengo que traer 3 solicitudes, ¿dónde voy a conseguir? Cosas como esa, ¿no? La tensión, el estrés, siempre juegan, siempre está ahí. Y no todo lugar es perfecto, ¿no? Que te digan 10, bien, bien difícil, ¿no? En cualquier lado de las organizaciones. Ok, ok. Y bueno, viendo como eso, ¿cuáles son los 2 aspectos del clima laboral que consideras que necesitan mayor atención o mejor en su área? ¿En qué sentido? Ah, Vago. no, a ver, ¿Cómo? ¿cómo podría? No sé, el tema de, a ver, ¿cómo lo podríamos reformular? Y mayor atención, bueno, no sé. ¿Y cuáles son las partes del clima laboral que les molesta a usted un poco y que necesitan mejora, digamos? Lo que pasa, como te dije, en el clima laboral es quien lo gestione tiene que tener bastante habilidades para sobre poder llevar la situación, ¿no? Porque puedes encontrar un trabajador de repente que rema para un lado porque tiene sus propios problemas, o simplemente está ahí porque está, ¿no? Trabajo porque estoy trabajando nada más, pero no quiero, ¿no? O estoy aquí porque trabajo porque ya ahorita no tengo y estoy buscando otro trabajo adicional, no está comprometido. Todos esos aspectos malogran el clima laboral, ¿no? Ya que no sean esos, uno, dos, la parte de adentro, la comunicación no es adecuada, dan instrucciones o pasas una información a otra sin ningún compromiso y no valida si es que la otra persona, el compañero, el colega, te siguió la secuencia de la comunicación para seguir con las instrucciones y desarrollar el caso. No lo sabemos, se quebró. No, pero yo le dije, tú me dijiste, no, sí, yo no te escuché. Se quiebra, dos, ¿no? Demasiado estrés, demasiada carga laboral porque no hay personal, no quieren venir a trabajar. Tres, ¿no? El que es responsable no los motiva, ¿no? No le dice cosas bonitas o no los estimula. Cuatro, ¿no? Todas esas son situaciones que, ¿no? Hasta incluso el sueldo, ¿no? Le prometieron un bono, le prometieron un aumento y nada. Van 4 a 5. Entonces, ¿cómo revertir todas esas situaciones, ¿no? La Claro, esos estimulación, como les son digo, impases que pasan en el trabajo. claro. Pero por eso te digo, el que es responsable tiene que tener bastante tino, porque lo que gestiona son personas y las personas son emotivas, ¿no? A ver si me permites un ejemplo, ¿no? Más cercano. Hace poco, ¿no? En la Cabo Verde, ¿no? Terminó el partido. Todos se fueron apoyando a Cabo Verde y no a Argentina.
¿Por qué cree que pasó eso? Les pregunto a todos, ¿por qué cree que ocurrió eso? A ver, me van a decir, no, porque es débil, no, es el pobrecito, no, es, sí, pues, pero Argentina es un equipazo, ¿no? Sí, pues lucharon bien, sí, ¿no? Eso me podrían decir o me pueden decir otra cosa. Cualquiera de los miembros, a ver, esta noche, les pregunto. Porque querían Estamos hablando de hacer emociones. su apuesta, querían cumplir. Bueno, no me ligó a mí esa apuesta. O sea, bueno, no me digas de apuesta, porque hasta ahora no ligo nada. Ni la teoría de los Simpsons, nada. Por las puras. Perdí. No, puede ser quizá por ¿Sabes? un poco, ¿no? La historia de ir por lo más pequeño, o sea, de repente se relacionan con, o sea, son jugadores que algunos quizá ya ni se puedan dedicar a jugar a fútbol, porque quizá después de este mundial no pueden jugar, y quizá eso lo relaciona un poco más, ¿no? Con un poco más, un factor más humano. Claro, por ahí va la situación, pues, ¿no? Porque Argentina dejó números, acuérdense. Son habilidades duras, técnicas. Y Bosnia o Cabo Verde, ¿qué les dejó? Habilidades blandas, que se gestionan, las emociones. Argentina ganó en números, pero Cabo Verde ganó ¿qué? En fans, en admiración. Y eso, cuando uno ve admiración, tú ves admiración en tu jefe, en tu supervisor, en tu gerente que está contigo, eso no se olvida. Te dejó sensaciones. Eso es lo que yo les decía en el transcurso de la noche. Eso nos dejó Cabo Verde, nos dejó la insignia de Bociña, un tipo que tiene 40 años y que juega en la segunda como la mayoría de sus compañeros y que nadie los conoce. Ahora todo el mundo se pelea por Bociña. Ahora todos quieren estar con él. Ya bueno, ya gracias a Dios tiene un contrato por 2 años en el Inter de Miami, ¿no? Pero su historia, ¿no? El símbolo de la humildad y sobre todo la perseverancia, ¿no? Imagínate, ¿no? Un tipo de 20 años sigue, no, y nada, y nada, y nada, y nada. Tiene que llegar hasta los 40 años para que recién encuentre el éxito y el mundo sobre todo, ¿ah? No su familia, sino el mundo entero, todo el globo terráqueo, sepan de él. Eso es emoción. Por eso que todo el mundo habla de ellos. Porque ¿qué te deja? Te deja la emoción. Y la emoción te marca en que tú le resuelves un problema a un cliente de manera rápida, de manera oportuna. Vas estresado, pero te dicen, no te preocupes, amigo Luis, toda la organización está contigo. Tómate el mediodía y regresa en la tarde. O si es en la tarde, tómate todo el día y vente mañana. Nosotros te respaldamos. ¿Tú crees que no le vas a cambiar de ánimo a tu compañero, a tu colega, a tu trabajador? ¿Le cambias de ánimo o no? Le vas a cambiar de ánimo, ¿no? Ese es. Entonces, ejemplo de la noche, Argentina es habilidades duras. Cabo Verde son habilidades blandas. Ahí está, resumido. Ya, señor Taipe, continuando un poco Dime. más con el aspecto de la experiencia que ha tenido con sus empleados, quería consultarle más que nada dentro del ciclo de vida que tiene su colaborador o un colaborador de la empresa en general. ¿Cuál considera que es el momento clave, el touch point, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia, de repente quizá, cuando en el proceso, las primeras semanas que entra un colaborador, o de repente, como usted mencionó, en ese momento, cuando hay ese desequilibrio entre la vida laboral y la vida profesional, ¿tiene alguna experiencia que le haya logrado, que le haya ayudado a identificar ese momento clave? Mm, claro, ¿cómo podríamos plasmarlo ahí? Puede ser que sean situaciones, ¿no? Porque sean situaciones que a veces uno podría estar al límite y decir, o continúo o lo dejo, ¿no? O como cuando inicias la maestría, ¿no? O lo tomo o lo dejo nada más. Entonces hay un quiebre ahí, ¿no? Hay un impacto. Entonces en el trabajo también es igual, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando me tocó hacer el proyecto de una inmobiliaria, ¿no? En Pisco. Nadie lo quería hacer. De verdad, no es que yo te diga ahorita esta noche. De verdad, ninguno de mis compañeros lo quería hacer. Y yo tampoco sabía, pero dije, es mi momento. Así dije yo, es mi momento. Fui y le dije a mi jefa, le dije, yo voy a tomar el expediente, dámelo y lo voy a chequear y el lunes te doy la respuesta. Si me embarco o no. Si dice que ya, entonces le voy a decir al señor Iván, que era el gerente regional, que te vas a llevar el expediente para que se comunique contigo. Ya, agarré ese fin de semana, me zambuí y investigué cómo eran las cosas. Dije, esto está dentro de mi capacidad, lo puedo hacer, aquí voy a aprender. Y el lunes llevé y le dije que yo iba a hacer el proyecto inmobiliario en Pisco. Ya, bueno, me exoneraron de algunas funciones porque tenía que dedicarme a eso y se tomó sus casi 3 meses en desarrollar ese trabajo. Y se hizo. Era bastante complejo, era bastante flujo, eran flujos de caja, hojas de Excel, eran combinaciones de celda para hallar costos, ¿no? Ingresos, ventas en diferentes etapas. Era cuestión de explicarlo, ¿no? Darle forma, encontrar la lógica. Son a veces situaciones en que a veces uno dice, lo tomo o lo dejo pasar, ¿no? Hay un quiebre ahí. A mí me tocó eso como experiencia personal, ¿no? Y es el monto más grande que he desembolsado hasta ahora, ¿no? A veces cuando yo voy a otras instituciones,
me tocó trabajar en otra institución, y un ejemplo, ¿no? Te dicen, bueno, ¿quién desembolsó? ¿Tú qué tiempo tienes trabajando? 8 años, 12 años, 10 años, 5 años. ¿Cuál es el monto más grande que has desembolsado? Que has operado, ¿no? Un ejemplo, te dicen, puede decir, 1 millón. Ah, ya, otros cuantos, 700.000, ¿no? Oye, sí, que bravo, no sé cuánto, ¿no? Y tú, Ronald, 12 millones. Pues, ¿qué eso has hecho? Sí, pues. ¿Y por qué no dijiste? Nadie me preguntó. Cosas como esas, ¿no? No necesito a veces alardearme, pero es como cuando, ¿no? Si lo dejamos al fútbol, ¿no? Es cuando te dicen, tienes que patear el penal, tienes que patearlo, porque ahí es un compromiso. Entonces a mí me tocó pasar eso y yo asumí ese compromiso como profesional que podía hacerlo y desarrollé a cabo eso, ¿no? Entonces a veces existe un quiebre en que simplemente lo dejas pasar y ya tú ves cómo no te quieres comprometer, eso es cuestión de otras personas. Pero si tú te sientes capaz de hacer un trabajo académico más exigente, no sé, estar en el área que tú quieres a pesar de circunstancias, ya eso es, hay un quiebre, ¿no? Lo tomas o lo dejas nada más, no hay más. Sí, con respecto a lo que mencionan, ¿no? Esa autoridad para afrontar los conflictos, el saltar a la piscina, como se diría, ¿no? El afrontar esas adversidades a pesar de no estar preparado o de repente no tener mucho conocimiento y demostrar que la valía que tiene uno. Ya para culminar, quería preguntarle acerca de unas propuestas de mejora que teníamos y para ayudarnos, quería que si me puede explicar de repente solamente dos acciones o dos procesos que se ejecutan por su parte en su grupo de trabajo o de repente a nivel general en Caja Arequipa que se ejecutan para medir el éxito de algún proyecto o de repente de grupo de trabajo. Y adicionalmente, si en esos procesos se utilizan recursos financieros o de repente un poco más de personal externo o el propio personal de la empresa. Pero ¿cómo quieres que lo enfoque? ¿Podrías ser un poco más detallado para poder tener más o menos la Sí, figura? ¿O la alguna, figura? por ejemplo, un proceso de repente, algún indicador que tenga usted de su grupo de trabajo, de repente, a encuestas que realizan a los clientes, en la satisfacción de los clientes, puede ser en su grupo de trabajo o a nivel general de la empresa, no hay problema. ¿Que nosotros hacemos que a los clientes o a la parte interna, al cliente interno, que son los trabajadores dentro de la organización? Claro, midiendo más que nada, por ejemplo, de un proyecto que se cumpla por ejemplo, un proyecto que se cumplan las expectativas o de repente de alguna operación que se realice de manera exitosa, ¿cómo se mediría el éxito? De repente en una operación, en un préstamo, la satisfacción del cliente, que el cliente pague a tiempo todos los intereses, o de repente un proyecto ya más a nivel organizacional, de que el proyecto se entregue a tiempo, que se haya desarrollado correctamente. A ver, mira, si lo llevamos un poco a donde hemos estado conversando en la noche, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, entre la caja ICA y la caja Arequipa, yo he cuestionado, por ejemplo, su modelo de negocio con respecto al negocio de cómo se desarrolla créditos, está un poco antiguo. Ese vendría a ser un punto débil, ¿no? Del área de negocios, del modelo de negocio de Caja Arequipa frente a Caja ICA, frente a Compartamos, frente a mi banco. Porque, por ejemplo, en este caso, el grupo de trabajo tiene un responsable. El responsable debería ser responsable del equipo, ¿verdad? Entonces, no debería tener las mismas funciones. En este caso, buscar solicitudes, aprobar solicitudes, hacer seguimiento de invitación. Eso lo haría solo para todo el grupo, no por él solo. Entonces, si lo hace por él solo, quiere decir que él tiene las mismas funciones que todo su equipo, solo que está encargado del grupo. Mientras tanto, al otro lado, o a los otros lados, Caja Ica, Compartamos, mi banco, el responsable del equipo, los guía, los orienta, ¿no? El, ¿Cómo se llama esto en maestría? ¿Empower? ¿En por ahí? Tiene un nombre. Cuando lo empoderas, ya en castellano, lo empoderas. Pero aquí en Caja Arequipa no está empoderado, ¿entiendes? Es uno más del grupo, con las mismas funciones. Quiere decir que el jefe de grupo igual coloca, promociona, aprueba, busca, selecciona y hace desembolsar las solicitudes de crédito. Lo mismo que todos. Pero nosotros, como te voy a repetir, no tiene esa función. Entonces, yo pienso que ahí su modelo de negocio está mal. ¿Y qué conlleva eso? Que existe inconformidad y que afecta al clima laboral, que afecta a las funciones de la empresa, porque debería ser mucho más dinámico. Lo traba. Ese modelo de negocio traba el fluido de actividades que debería tener, ¿no? Entonces, ese es por un punto. Otro más que podríamos ir buscando, por ejemplo, ¿no? Se empezó a hacer el proyecto para que el responsable del equipo deje de tener las mismas funciones que todos los miembros, y Carlos Subrayo. Pero algunos no entienden o no captan que las microfinanzas, que vale la pregunta número uno inicial de la noche, está evolucionando, ¿no? Que debe tener la fluidez, debe tener la competitividad que tienen todos los demás. No le permite, ese modelo no le permite. Eso afecta el estado de ánimo de los trabajadores, afecta el clima laboral. Entonces tú dices que debería ser así, ¿no? Y si vale el ejemplo, ¿no? Tú eres Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, pero nadie te escucha. Ya, es lo mismo que ocurre.
Entonces, esos aspectos son los que incomodan en el clima laboral. En lo que es la otra pregunta que me dijiste, discúlpame, me fui muy a fondo. Había una segunda parte de tu pregunta. ¿Cuál era? Discúlpame. ¿A qué recursos utilizaba? Recursos financieros, de repente hay un monto específico para eso. No, por ejemplo, para suavizar el asunto ahí, por ejemplo, cuando tus solicitudes tienen, por ejemplo, algún error, podría decirse, ¿no? Le falta imprimir las hojas, o ahora es digital, ahora están pasando a la digitalización. No subiste una foto, porque ya no, la mayoría no, si un expediente tenía un ejemplo, ¿no? Por cada solicitud tenía 20 hojas, ahora solamente tienen 5, porque todo es digital, la mayoría es digital. Ya no tienes que imprimir, solo se imprime la solicitud y el reporte resumen. Y una foto si tú deseas, o 2 fotos. Que pueden ir en la misma hoja, y eso es, nada más. Ya no cargas todo el expediente, ¿no? Entonces, si le falta algo, se han creado pequeñas multas, ¿no? De 5 o 10 soles, ¿no? Si es recurrente, cosas así. Dentro de la semana, caes otra vez en lo mismo, son 10 soles, y así. Entonces, eso de manera interna se va haciendo una bolsa y salen a compartir sin necesidad de afectar un presupuesto designado para tal cosa, porque el mismo trabajador lo fomenta, ¿no? Entonces, es como una especie de involucramiento interno, ¿no? Que los hace cómplices de algo, ¿no? De un momento de distracción, de ir a pasear, de ir a tomar algo, de ir a tomar desayuno. Y eso une al grupo, ¿no? Mira que no estás generando un presupuesto designado para eso, sino el mismo equipo lo crea, ¿no? Son contrastes. Eso ocurre, por eso decía que gestiona a veces los talentos, tiene que ser muy minucioso, tiene que ser a veces muy cuidadoso, ¿no? Siempre tiene que estar viendo esos detalles, ¿no? Como ya creo que le dije la primera vez, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Lo que tiene que hacer es que coexistir, que gestione recursos humanos, un chambón que hay entre metas y todo lo demás. De eso se trata básicamente, ¿no? De la figura que más podría agregarle y algo más que no sé, vaya entre contraste de una la exigencia, como ustedes dijeron, pues, ¿no? La misma motivación de repente de los que quieran seguir superándose, ¿no? De repente en tener facilidades para validar su universidad que esté incompleta, ¿no? O el 50% de una maestría, o de repente el 100% para sacar tu título de la maestría, cosas como esa, ¿no? Sin reembolso, ¿no? O sea, te lo dan gratis por tener 3 años, 5 años, 10 años, te lo dan, ¿no? Una recompensa, ¿no? ¿No? Un respaldo, ¿no? Todas esas cosas. En este caso sí hay en Caja Arequipa, ¿no? Eso sí hay. Entonces, todas esas cosas estimulan a identificarse de repente el trabajador, ¿no? El colaborador con la empresa, ¿no? Y lo involucra, ¿no? Entonces, despierta el sentido de pertenencia en cada uno ¿no? De los puntos que te he mencionado, cualquiera que sea con sus contrastes y todo, ¿no? Porque es así, siempre va a haber contrastes, siempre va a haber. Listo, señor Taipe. Muchísimas gracias por estas 2 entrevistas que hemos realizado en todo el ciclo. Le agradecemos su tiempo y muchas gracias, de verdad, porque sabemos que es de repente una molestia molestarlo entre semana, tiene cosas que hacer, pero le agradecemos mucho. No, no te preocupes, así como usted también a veces ha estado en circunstancias parecidas, a veces molestando a los profesores de las maestrías, a veces también, domingo también, no te preocupes, ahí estamos, para apoyarnos. Muchas gracias, señor Ronald. ¿Listo? Muchas gracias, señor Ronald. Buenas noches. Ya, listo, ok, gracias, amigo. Muchas gracias, buenas Que noches. le vaya bien.